Saludos, talento, y bienvenido a Talento, el podcast. Mi nombre es Félix Disla y para mí es un honor saludarlos nuevamente. Tenemos una invitada de lujo que nos va a estar hablando sobre su historia, su trayectoria. Así que estamos muy entusiasmados por entrevistarla. Estamos en la casa de Influencer House, aquí es donde estamos grabando todo nuestro contenido. Así que sin más preámbulos, disfruten de esta súper entrevista. Así que oficialmente le damos la bienvenida a Valeria Vélez. ¿Cómo estás, Valeria? Todo bien, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Llega, un honor, de verdad. Tuviste la oportunidad de salir en nuestra edición número 11, ¿verdad? Aquí te presentaste como actriz de teatro y como luminotécnica. Sí. Así que te vamos a hacer varias preguntas porque está bien interesante. Así que ya saben, fue nuestra portada número 11 y era más que necesario tenerla en nuestra entrevista. Así que, Valeria, nos gustaría conocerte un poquito más a fondo. ¿De dónde viene Valeria? Bueno, pues yo comencé mis estudios haciendo teatro. De toda mi vida he hecho teatro. Súper. Comencé en la José Juliana Costa y Calvo, desde la intermedia. Esa es la única escuela especializada en teatro en todo el Caribe. Brutal. Está ubicada en el Viejo San Juan. Entonces de ahí me graduó y entro a la Universidad de Puerto Rico. Ahí hago mis estudios en drama, con énfasis en actuación. Y entonces mientras estoy haciendo mis estudios, pues también estoy trabajando en teatro profesional y teatro infantil, pues en Puerto Rico. Brutal, eso que todo esto, ¿verdad? Lo fuiste desarrollando desde la escuela, lo perfeccionaste en la universidad. Y te pregunto, ¿cómo llega la luminotécnica a tu vida? Porque eso, ¿verdad? Está bien interesante. Aquí te tiras con una foto con las bombillas. Nosotros le pusimos en Photoshop que está prendido porque está bien interesante. ¿Cómo desarrollaste esta pasión? Pues mira, eso fue por un curso en la universidad. Dentro de pues, el currículo de drama, pues tienes que tomar unas clases que son de técnica. Entonces, pues estaba lo que es la iluminación. Y entonces, pues en ese tiempo, pues yo solamente era actriz. Ajá. Entonces, para compensar, pues que me pasaba haciendo muchas obras fuera de la universidad y faltaba cursos, pues el profesor me dijo, pues te tienes que venir conmigo y te vas conmigo a los montajes y entonces así, pues las horas que no has venido, pues las compensas. Ah, brutal. Y entonces pues me empecé a ir con él, a ver cómo era, pues que se montaba, porque da la casualidad que ese profesor también estaba trabajando en las obras que yo estaba actuando. Oh, pero qué era cool. el diseñador y era quien estaba montando de iluminación. Así que pues ahí entonces yo aprendo y él es el que me dice, mira, tú puedes hacer esto, tienes la capacidad para poder hacerlo. Y yo, pero es que yo soy actriz, que no, puedes hacer un montón de cosas más. Y efectivamente. Qué cool, ¿no? De verdad, siempre en la vida tenemos esos profesores que nos brindan la semilla a desarrollar otras pasiones y está bien interesante. ¿Cuál es el trabajo de una luminotécnica? Pues mira, yo empecé como luminotécnica, nosotros somos, pues los que en el teatro pues nos encargamos de hacer todo lo que es el enganche, con los focos, con todo lo que es la iluminación y detrás de todo eso hay un diseño completo. Claro. Donde pues se trabaja en base a la obra que se esté presentando o a la pieza que se esté presentando y entonces se hace todo un análisis de texto donde pues nosotros también ponemos nuestra semilla para poder llevar al público a ese espacio o nosotros pues también con la luz podemos jugar un poco con los sentimientos, cómo te vamos a hacer sentir, si queremos que sientas miedo, que queremos que te sientas más en paz, pues todo eso pues nosotros lo trabajamos con las luces. Qué cool, ¿verdad? Las luces pueden crear un ambiente totalmente diferente, sí. Depende la intención o la intensidad de la luz, que está bien interesante. Te pregunto, Valeria, dentro de las cosas que has hecho, nos mencionaste que también fuiste actriz, ¿qué otros talentos has desarrollado? Pues mira, para poder hacer teatro en Puerto Rico, uno tiene que hacer de todo.
Así que yo me considero una teatrera y una artista multidisciplinaria porque pues hago de todo. Literalmente puedo estar actuando, como puedo estar en el área técnica, puedo diseñar iluminación, puedo ser técnico de iluminación, doy talleres, talleres de teatro, trabajo con niños, hago títeres, de todo un poco. Wow, que tenemos aquí una artista súper completa que hace un poco de todo. Recientemente vimos que tuviste tu obra de teatro. Sí, recientemente, hace una semana. Hace una semana, wow. Cuéntanos cuál es el título de la obra y cómo fue tu experiencia. Pues mira, es mi primera pieza, la primera pieza que yo escribo, dirijo y actúo también. Nice. Haciendo de todo un poco. Wow. Y se llama La hija del caso de COVID. La hija del caso de COVID. Interesante. La historia pues plasma mi historia, es basada en hechos reales. Y hace un año pues tuve la pérdida de mi papá. Y entonces pues esa pieza pues trabaja todo lo que fue la pérdida desde el distanciamiento, todo el proceso pues que conllevó, porque fue cuando fue la pandemia y él sí había sido diagnosticado con COVID, pero no murió de eso precisamente. Y entonces trabaja todo ese mal manejo de información entre el hospital, entre los enfermeros, y pues luego pues ya trabaja más a fondo pues las repercusiones que eso dejó, esa pérdida de distanciamiento, pues cómo pues nos afecta a nosotros, a mí personalmente, la ansiedad y todo lo que empecé a desarrollar, y pues cómo uno transforma eso. Wow, de verdad, mis condolencias por lo sucedido. Desarrollaste una obra, ¿verdad? A partir de esto, que una de las cosas que siempre hablamos aquí es eso, que el arte tiene el poder de sanar y de transformar situaciones, o que de verdad, wow, te felicitamos mucho por eso. ¿Cómo se presentó esta obra? ¿Cuál fue la dinámica? ¿En dónde se presentó? Pues mira, fue en el Victoria Espinosa. Ahora pues estamos todavía trabajando a ver si antes de que me vaya de maestría, porque me voy de maestría. Yeah, súper. Esto no para, mi gente. No para, sí. Yeah. Antes, pues vamos a ver si logramos hacer un remontaje. Qué cool. Entonces, pues se presentó en el Victoria Espinosa y pues fue una fusión entre con el teatro físico. Yo quise integrar mucho lo que es el teatro en movimiento, pues porque dentro de este proceso hubo muchas cosas que yo no sabía cómo ponerlas en palabras, cómo apalabrarlas. Y entonces hay cosas pues que uno simplemente no puede explicar en palabras, como el calor humano, el estar ahí presente, el agarrarte la mano, cómo uno transforma eso en palabras. Así que pues en ese proceso hubo momentos donde yo me quedé sin palabras y lo único que podía era gestualizarlo, pues yo me siento así. Y entonces pues esa era la única manera de cómo yo poder explicar qué era lo que sentía en ese momento. Qué brutal, ¿no? Me encanta porque hay otras formas de expresar su mente y que lo hayas hecho, ¿verdad? Con tus emociones o con pantomima, de verdad que está súper cool. Explícanos un poco eso del teatro en movimiento. ¿Cuál es la dinámica de un teatro en movimiento? Pues mira, el teatro físico, pues obviamente trabaja con lo que es el cuerpo. Entonces, trabaja a base de frases de movimiento. Yo lo que hice aquí en esta pieza, tuve un coreógrafo, Iván Olmo, que lo quiero y lo adoro, fue mi profesor en la José Julián Acosta. Brutal. Así que, pues, espectacular. Y lo bonito de esto, pues, que uno, pues, sigue con esas conexiones y ya, pues, cuando uno es profesional, pues, ahora se convierten en compañeros de trabajo. Qué bueno. Y estuvo ahí dándome la mano, en cuestión de coreografía. Y era esa fusión entre, esta es la imagen que yo tengo, yo trabajo mucho a base de imágenes, yo soy muy visual. Y entonces, si tú ves mi libreta de apunte, hay millones de muñequitos porque esta es la imagen que yo tengo y yo quiero expresar esto en movimiento. Entonces yo lo conversaba con él, yo tengo esta imagen, ¿cómo lo podemos hacer en movimiento? Qué cool. Y era esa fusión también. Pues quise integrar la palabra porque no quería creo que es un tema muy pertinente porque es del que nos está hablando. Cada vez que
pues se habla de las pérdidas a base de la pandemia, pues siempre se habla por cifras y números y no se habla de que estas personas tenían nombre, tenían familia. Claro. Y era un mensaje muy pertinente en este momento, y pues no quería que se quedara abierto a la interpretación. Así que lo que hicimos fue que fusionamos esas dos cosas para que fueran de la mano y la gente pudiera comprender qué es lo que estamos llevando, pero también verlo visualmente y físicamente como, wow, yo me he sentido así. No sé cómo decirlo, no sé cómo decir cómo es que se siente esa persona, pero yo he experimentado eso que esa persona está haciendo. Wow, que básicamente funciona como un espejo de tu realidad porque lo ves en escena y te puedes identificar. Está brutal. Básicamente contestaste una de nuestras preguntas, tu proceso creativo. Ahí nos dijiste como que haces dibujitos, después los llevas. Te pregunto, para darle extensión a esta pregunta, ¿cómo llega esa primera idea para tú desarrollar un guión o una obra de teatro? Pues mira, yo había trabajado durante mi carrera, yo trabajaba mucho con el movimiento y con el cuerpo. Entonces trabajaba a base de imágenes. Esto es lo que yo veo más o menos, y entonces cómo hago que estos cuerpos lleguen hasta esta imagen y cómo desarrollo esa historia. Aquí pues al ser mi primera obra pues escrita, fue un proceso, yo no sabía que iba a ser una obra, pues porque esto sale pues de escritos que yo hice cuando tuve la pérdida, así que es un proceso de todo un año y no es hasta que empiezo a escuchar la misma historia que no me hacía sentido que muchas personas estuviesen muriendo de la misma manera. Entiendo. Pues ahí decido como que mira, ¿sabes qué? Es pertinente hablar de esto y esto se tiene que hablar y se tiene que decir. Y entonces pues fue más una labor social que fue lo que me impulsó a, ¿sabes qué? Tienes que contar tu historia porque hay muchas personas pasando exactamente lo mismo que tú pasaste o peor y no se está diciendo, nadie sabe de esto, así que pues te toca hacerlo. Wow. Y fue como ese deber de hacerlo. Y fue un proceso tedioso porque obviamente pues en este caso en específico, estoy hablando de mi historia, pues es revisitar esas memorias una y otra vez, es darle la cara al dolor y enfrentarlo, y también pues sirvió para sanar como método de sanación para mí, el escribirlo y el presentarlo y el proceso de ensayos también. Los actores que estuvieron conmigo en escena que quisieron integrarse a este proyecto y tuvieron la sensibilidad de vamos a adentrarnos contigo y vamos a sanar todo. Wow, eso es lo como le decimos, ¿verdad? A veces como que se la vivieron contigo. Sí, no, definitivamente. Y crearon esta magia que de verdad esperemos que salga pronto en escena otra vez porque me llena de curiosidad. Te pregunto, Valeria, en este camino de emprender, de tu ser actriz y entre otras cosas, ¿quiénes han sido tu inspiración? Pues mira, mi inspiración, yo creo que son los artistas que me encuentro día a día trabajando y haciendo arte en el camino. Brutal. Son estas personas que nos hemos dado trabajo. La primera persona que me empleó en las artes fue Saudi Morales, y yo eternamente agradecida, y ha sido quien ha estado ahí conmigo de la mano. Claro. Y yo creo que mis referentes son esas personas que están día a día conmigo. Casi siempre cuando hablamos de pues quién te inspira, quiénes son pues tus modelos a seguir, pues más que irme muy grande, yo me voy a lo micro aquí. Quienes están día a día haciendo arte aquí en Puerto Rico, dándole la mano a los artistas. Me encantó tu respuesta, la verdad que sí, el día a día yo te diría como que en el joseo artístico de uno pues crear pues su contenido, darlo a conocer, es un proceso y muchas veces, como tú dices, no se tiene en cuenta que hay otras personas también dando su granito de arena, y que esa sea tu inspiración, de verdad que vale mucho. Te pregunto, Valeria, en este camino de tú crear, ¿cuáles han sido las colaboraciones que más te han llenado o más te has disfrutado?
Pues ahora mismo puedo hablar de esta, Yeah. que es bien reciente. Esta colaboración, esta pieza tuvo una colaboración de más de 40 artistas. Wow. Sí, pues era profundo mi maestría, así que todos hicieron como, no, vamos a hacerlo. Qué cool. Y fue maravilloso. Fue maravilloso el que nos sentáramos en una mesa y compañeros que hemos estudiado juntos, que nos hemos visto crecer poco a poco y obviamente desarrollarnos en las diferentes áreas en las que estamos trabajando, porque casi todos los artistas que estuvieron trabajando ahí son artistas multidisciplinarios que no solamente hacen una sola cosa. Y fue maravilloso. Fue maravilloso recibir todo ese insumo, esas ganas, vamos a hacerlo, si lo podemos hacer, ¿cómo lo hacemos? Y yo creo que algo pues bien bonito de nuestra generación es que si no se nos brindan los espacios para poder crear, nosotros mismos lo creamos. Bien brutal, de verdad que yo te diría que el puertorriqueño en sí tiene ese don de crear su propio camino y que lo traigas a colación, de verdad que está bien brutal. ¿Qué podemos esperar de Valeria Vélez? ¿Qué está cocinándose por ahí próximamente? Sabemos que saliste de una obra que es mucho trabajo, pero a planes futuros, ¿qué otras cosas podemos esperar de ti? Wow, a planes futuros, el futuro es... Pues mira, ahora mismo estoy enfocada en seguir mis estudios. En septiembre comienzo mi maestría en Madrid. Brutal, felicidades. Teatro y artes escénicas, gracias. Y yo creo que como meta yo tengo aprender todo lo que se pueda afuera y como meta personal eventualmente regresar y enseñarlo aquí. Y seguir creando. Nice, de verdad que me encanta tu meta. ¿Cómo ves la industria o el mercado de actuación aquí en Puerto Rico actualmente? Pues mira, actualmente tengo que decirlo, es un mercado bien difícil. Si uno solamente se dedicara a la actuación, pues uno la pasaría feo. Por eso uno tiene que instruirse en muchas áreas. Si quieres vivir del teatro, gracias a Dios, pues yo me dedico full a lo que es el teatro en toda su expresión. Entonces, creo que es limitado, pero, sin embargo, creo que esta generación está abriendo camino para, como mencioné, para crear estos espacios. Crear estos espacios para nosotros, para crear empleo, emplearnos nosotros mismos y a nuestros compañeros. Brutal. Al principio mencionaste que tienes también experiencia con los niños. ¿Qué obras o qué has desarrollado para el mercado infantil? Pues mira, yo estuve trabajando, como te había mencionado, todo desde que comencé en la universidad, desde mi primer año de universidad, tuve la bendición de poder estar trabajando con teatro infantil y teatro profesional en Puerto Rico. Pues donde a estas obras donde siempre se llevan a los chicos en la escuela, que vayan al teatro, pues ahí estaba yo. Igual, también, pues simultáneo, estaba trabajando en la compañía Talleres CR, donde nosotros le brindábamos funciones específicas a las escuelas alrededor de todo Puerto Rico. Brutal. Y entonces, eso yo creo que es una labor bien importante, una labor social importantísima, porque a veces nosotros somos ese primer contacto con esos niños a través de las artes. Niños que no tienen los recursos para ir al teatro, no tienen los recursos para ir al cine, aunque ustedes no lo crean. Aquí en Puerto Rico hay niños que todavía no han ido al cine, no han ido a la playa y gracias a esas experiencias pues pude tener ese contacto con qué está realmente pasando en Puerto Rico. Wow. Y cuál es nuestra realidad y cómo trabajar para hacer un cambio. Qué brutal, me encantó tu respuesta. Y eso de la conexión con los niños, yo recuerdo mucho cuando llevaban los marionetas y hacían, de verdad que es algo que despierta la imaginación bien brutal. Y como tú bien dices, siempre en nosotros como que la semilla de hacer cosas más grandes, de dedicarnos a hacer arte. Te pregunto, Valeria, ¿qué consejo tú les darías a todos esos talentos, a todas esas personas que están buscando emprender arte, están buscando actuar, hacer música? ¿Qué consejo tú les darías?
Bueno, que yo qué consejo. Que no se quiten. Que es un camino difícil, porque lo es, porque uno se tiene que fajar y tiene que trabajar mucho, pero si es tu sueño, que sigas adelante y que se instruyan. Y siempre estar abierto a aprender. Yo creo que eso es bien importante. Ser eternos estudiantes. Súper, me encantó la respuesta. ¿Dónde podemos ver más de tu contenido, más de lo que estás haciendo? ¿Dónde te podemos conseguir? Pues mira, me pueden conseguir en Instagram, en Valeria Vélez PR. Yeah. Y pues también tenemos por ahí la hija del caso del COVID. Puedes buscarlo también por Instagram y en Facebook. Brutal, ya tiene su página, las hijas del caso de COVID. Vayan a ver este contenido que está súper bueno y que pronto sube a escena otra vez. Ya saben, Valeria estuvo en nuestra edición número 11, hoy se la va a llevar. Así que tuve la oportunidad de estar aquí, de verdad que es un honor tenerla en nuestro espacio de entrevista. Así que mi nombre es Félix Disla, un honor tenerlos aquí en Talento del Podcast.